Les contábamos que desde el programa Jóvenes y Memoria de la Comisión Provincial por la Memoria ayer comunicaban que después de 22 años el gobierno de Javier Milei y Daniel Scioli les quitó la posibilidad de hacer el encuentro de cierre que se hace habitualmente en Chapadmalal. Vamos a hablar al respecto con la directora general de la CPM, Sandra Raggio. Sandra, ¿cómo andás? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias a ustedes. Bueno, contanos qué es lo que ocurrió en este caso, cuál es la postura del gobierno. No, bueno, básicamente no nos respondieron. Nosotros tenemos un convenio firmado con el Ministerio de Turismo de Nación para garantizarnos 20.000 plazas por 4 años y bueno, no lo están cumpliendo porque bueno, reiteradas veces hemos presentado notas y reiteradas veces hemos llamado a la Secretaría Privada del Secretario de Turismo y Deportes de la Nación y no nos han respondido, digamos. Bueno, ya estamos a septiembre, casi entrando en septiembre y bueno, no nos sorprende, era lo esperado, porque bueno, uno sabe muy bien cuáles son las consecuencias de tener un gobierno como el de Javier Milei y de Victoria Villarroel a nivel nacional, y ya cuando fue el resultado electoral ya teníamos la posibilidad de que se interrumpiera la realización del encuentro en Chapalmalal. No obstante eso, no lo estamos naturalizando, no nos parece que las cosas son así, sino que el Estado tiene una obligación porque ese programa se inscribe en las políticas de memoria a las que el Estado está obligado desde la publicación del informe Nunca Más para acá, cuando el Nunca Más fue uno de los objetivos centrales del proceso democrático, digamos, y esto es parte de las políticas en general, también de formación de ciudadanía, etcétera, digamos. Nosotros lo que hacemos enmarca la Ley Nacional de Educación, la Ley Provincial de Educación, o sea que es parte de los deberes del Estado, digamos, ¿no? Así que así lo entendemos y así lo reclamamos, ¿no? Como un derecho que hoy se están perdiendo las jóvenes los jóvenes de la provincia de Buenos Aires. Contanos un poco, por ahí para quien no conozca el programa, más allá de todos estos años de experiencia, de qué se trata, qué tipo de temáticas y de qué manera también la abordan los pibes y pibas. Bueno, la de Jóvenes Memorias se trabaja durante todo el año, son los pibes y pibas que investigan lo que pasó en sus comunidades y lo que pasa en sus comunidades en las temáticas de derechos humanos. Ellos eligen el tema de investigación, eligen cómo investigar, a quién entrevistar, cómo armar la investigación, también eligen cómo presentarla, si con una película, una obra de teatro, un libro, una página web, un programa de radio, un mural, lo que quieran, y después lo presentan en el encuentro final de Chapadmalal y en su propia comunidad, ¿no? Durante estos 22 años ha sido impresionante las historias que han reconstruido los jóvenes en sus comunidades, historias silenciadas, historias que no se habían contado, dimensiones también del pasado, que bueno, siempre muchas veces se dice acá no pasa nada, nunca pasa la historia en ningún lado, la historia siempre pasa en otros lados, y bueno, descubrieron cómo pasa la historia en todos los lugares, digamos, ¿no? Que la historia es un proceso que se construye desde todos los sectores, desde todos los, digamos, todos los elementos que constituyen la vida social. Así que, bueno, ha sido siempre muy fructífero y ha apelado siempre el programa a la participación juvenil, o sea que además llegan a Chapalmalal, llegan al encuentro final después de un año de trabajo intenso, a presentar y a compartir sus experiencias, sus producciones, sus reflexiones, y sigue trabajando también en el encuentro final. Así que es un programa educativo, pedagógico, muy esforzado, si se quiere, digamos, ¿no? No es que recolectamos pibes para llevarlos a la playa, aunque estaría bien porque todo el mundo tiene derecho también a disfrutar de la playa, digamos, ¿no? Pero además en Jóvenes y Memorias se trabaja durante todo el año y como se está haciendo ahora, a pesar de que Chapalmalal no sea el lugar donde nos vamos a encontrar, porque los pibes no participan únicamente porque después al final se van de viaje al mar, digamos, ¿no? Y eso hay que decirlo, aunque también tienen derecho a ir al mar solamente porque el ocio también es un derecho, pero en este caso es un programa educativo y por eso también le reclamamos al gobierno nacional que es un deber que tiene. Y en esa compartida, ¿qué tipo de experiencias o qué destacarías de ese intercambio, del encuentro específicamente, de poder mostrar lo que hicieron y ver también qué hicieron sus compañeros y compañeras de otros puntos de la provincia?
primero el encontrarse. Nosotros sabemos muy bien que la vida social y hoy los jóvenes les cuesta mucho el encuentro, como no es como antes, digamos, el salir, el espacio público está muy cercenado, también hay un espacio público que es hostil también, entonces también es un lugar de encuentros inesperados, digamos, encontrarse chicos de un pueblito de 400 habitantes de la provincia de Buenos Aires con pibes del conurbano bonaerense o de las grandes ciudades de la provincia. Bueno, han venido pibes también de otras provincias, de Chaco, de San Juan, pibes que por primera vez abrían una ducha y veían agua, porque bueno, viven con el agua siendo escasa, digamos. Esas múltiples experiencias, esas múltiples juventudes y múltiples realidades que vive nuestro país, ¿no? El encuentro con esa diversidad siempre ha sido altamente productivo y sorprendente para los jóvenes. Eso ya es una experiencia que abre la perspectiva, abre la posibilidad de diálogo con otros, con otras que no te encontrás de otra manera, digamos, ¿no? Entonces, eso es central el encuentro final, por ese encuentro masivo de jóvenes diversos que pueden conversar, pueden discutir, y diversos en muchísimos sentidos también, incluso en el pensamiento político ideológico, ¿no? A las antípodas del adoctrinamiento estamos, ¿no? De bajar una sola línea, porque nosotros creemos en la democracia como el debate, el conflicto, la disidencia, ¿no? No la normalización, ¿no? Y la igualación de todos en lo monocorde, digamos, ¿no? Entonces, es eso. Y además producen un montón de cosas ahí en el encuentro, producen el cierre, producen la apertura, siguen trabajando, siguen pensando, siguen así que es en sí mismo una experiencia, además de lo que implica compartir y decir algo, y enterarse de que lo que pasa en el pueblo pasa en otros lugares, y que hay otras realidades que ellos desconocen, que pasan otras cosas que no sabían que pasaban, y descubren el pasado, cómo se conecta con el presente, porque ven otras producciones que hablan del pasado y otras producciones que hablan de otros temas de hoy, y bueno, y van conectando, ¿no? Construyendo como un relato más amplio de la realidad, tanto pasada como presente. Claro, es interesante. Bueno, es un programa que... El alcance de esa capilaridad también que tiene de historias por ahí más pequeñas, más específicas, y desde la mirada de los pibes y pibas, que también pienso, una parte de la agenda tiene que ver con el terrorismo de Estado. Vos ponías como una referencia también del Nunca Más para acá. Sobre eso, más allá del resto de la agenda, una mirada interesante desde por fuera de prejuicios o o cualquier otro tipo de compromisos, ¿no? Siempre es interesante ver cómo lo ven los pibes y pibas. Claro, porque bueno, es una realidad que no vivieron, que salen a explorarla con sus preguntas, y muchas veces esas preguntas renuevan la mirada sobre el pasado y hacen mirar a los adultos cuestiones del pasado que los adultos o no quieren seguir mirando, o quieren mirar para otro lado, o son muy dolorosas y no quieren hablar, o pasaron desapercibidas, y de repente los jóvenes empiezan a hablar de cosas de la experiencia de otras generaciones de las que no se ha hablado, por ejemplo, ¿no? Desde descubrir que existió un desapareció en el pueblo y de lo que no se hablaba, hasta qué impacto han tenido las transformaciones económicas en un pueblo rural donde se suspendió el ferrocarril durante la dictadura militar, digamos, desde esas cuestiones, ¿no? O qué pasaba en la escuela, o no solo la cuestión fuerte de los desaparecidos y de la represión, sino el conjunto de prácticas que desplegó la dictadura en términos de políticas activas, y que generaron también una vulneración de derechos. Entonces también incorporan a otros a hablar de la dictadura, digamos, como experiencia, porque hay como algunos una genialidad. Acá no pasa nada, a mí no me pasó, pasaba en otros lados, yo no tengo nada que decir, estábamos mejor, había más seguridad, y de repente empiezan a indagar y se encuentran con otras realidades. Entonces es apelar a la pregunta y también a confiar que los pibes pueden construir la respuesta, y respuestas más interesantes que la que le podemos dar el mundo adulto, digamos, ¿no? Entonces ha sido muy impresionante a lo largo de todos estos años las investigaciones que han hecho y lo que han descubierto, porque muchas veces hacen descubrimientos, digamos, ¿no? No repiten lo que ya se dijo, sino que producen un nuevo relato y hablan de cosas de las que era difícil hablar.
y hacen hablar a gente que nunca había hablado, digamos, ¿no? Seguro. Bueno, aquí, por ejemplo, hace algunas horas el municipio compartía que había estado un grupo de jóvenes sin memoria entrevistando al intendente a propósito del temporal que tuvimos el 16 de Mira, diciembre del año pasado, así que seguramente va a sí, ser interesante ver qué aportan desde su mirada, un hecho reciente que ha tenido un impacto histórico para nuestra ciudad. Sandra, este encuentro correspondería al mes de noviembre. ¿Tienen noviembre, algún plan B? Sí, tenemos algunos plan B que estamos por cerrar, digamos, y bueno, estamos viendo, seguramente va a ser la modalidad de campamento, Ujú. y bueno, estamos armando todo para eso, buscando los mejores lugares y con las mejores alternativas para que sea un maravilloso encuentro, y bueno, el Chapa tendrá carpa, no tendrá mar, pero tendrá carpa, digamos, así que será un momento de encuentro también, y porque no vamos a dejar de encontrarnos, digamos. Ujú. Vamos a buscar esas alternativas, aunque eso no quiere decir que nos sigamos reclamando lo que nos corresponde. Seguro. Sandra, muchísimas gracias por este rato, ¿eh? Que tengas buen día. No, gracias a ustedes, saludos. Hasta luego. Sandra Rayo es la directora de la Comisión Provincial por la Memoria. Bueno, hablando sobre este programa, 22 años, ¿no? Han pasado una generación de pibes y pibas que voluntariamente se han propuesto hacer este tipo de investigaciones. Y hay producciones, se pueden ver muchas a través del YouTube, por ejemplo, de distintos videos, o en la web a lo largo de todos esos años, las historias que han ido rescatando. Chapadmalal, mientras tanto, ustedes conocen parte de la historia, una unidad turística que está allí en el municipio de General Pueyrredón, a poco más de 30 kilómetros de Mar del Plata. Decía esto de la presencia del mar, que es un encuentro para ir a compartir su trabajo, estudios, pero también es importante esto para muchos pibes y pibas de la provincia que en ese contexto también tenían la posibilidad de ver por primera vez el mar, ¿no? Un complejo que viene de la década del 50, durante el primer gobierno de Perón, para darle un espacio de ocio a las clases trabajadoras y que después tuvo distintos momentos de mayor, menor abandono, de mantenimiento, de restauración de las instalaciones. Se lo declaró Monumento Histórico Nacional en 2013. Durante el macrismo se lo cedió a la Gendarmería Nacional, o una parte de ese sector, para instalar el Centro de Formación de Gendarmes Chapadmalal, y con Sabina Frederick, cuando llegó al Ministerio de Seguridad, eso fue anulado. Y ahora Scioli como secretario de Deporte y Milei como presidente, en línea con estos otros temas que venimos charlando también, y el ajuste generalizado y la motosierra y todos esos recortes de derechos, directamente ni han respondido a la petición que se ha hecho como hace 22 años para que en noviembre puedan encontrarse miles y miles de pibas allí. Son 227.000 adolescentes los que han participado a lo largo de estas más de 2 décadas.